Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Federico Trucco, CEO de Bioceres. Federico, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía, bienvenido. El placer es mío, José Antonio, es un gusto estar aquí. Y qué suerte que te tenemos con nosotros para que nos ilumine sobre este tema que nos parece tan importante a nosotros, del futuro de la alimentación, de la exigencia de que la alimentación sea suficientemente sana, suficientemente abundante para todos los que estamos en el mundo, ¿no? Donde yo decía que es muy importante todo el tema del medio ambiente, pero también desde luego la componente científica y bioquímica de lo que hacen empresas como la vuestra, ¿no? Déjame que empecemos un poco hablando quizás de la importancia que tiene describir la necesidad esta que yo describía de los alimentos para todos, ¿no? Bueno, la realidad es que la humanidad desde sus orígenes requiere garantizarse los alimentos para mantenerse como tal, y eso sigue siendo en la actualidad un tema desafiante, y es desafiante en la actualidad por el fenómeno que hoy estamos sobrellevando, el cambio climático, donde el consenso de la comunidad científica indica que probablemente la productividad de nuestros cultivos sea afectada en los próximos años. Si uno mira de 900 a 1000 publicaciones que hay en el tema, el promedio de caída en rendimientos para los próximos 50 años está por arriba del 10% en periodos de 20 años, y eso es un tema complicado cuando tenemos una población creciente. Y ese problema que sigue vigente se da en un contexto en el cual también la agricultura está como en el tapete por su contribución a los efectos, a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces hay como un círculo vicioso entre el deterioro del clima, que en parte generan algunas prácticas agrícolas o la utilización de los agroecosistemas, con la caída en rendimientos y productividad que genera ese deterioro, ¿no? Déjame que profundicemos un poco en este tema de la caída de rendimientos. Cuando habléis de caída de rendimientos, ¿en qué se concreta eso? Y básicamente en los cultivos extensivos, en los cultivos como la soja, el maíz y el trigo, lo que estamos hoy viviendo es un momento en donde los aumentos de productividad que nos aporta la ciencia no pueden sobrellevar los extremos ambientales, los periodos más frecuentes de sequías en unos casos o de inundaciones en otros. Y ahí es donde la ciencia tiene el desafío de aportarnos soluciones que permitan una resiliencia ambiental. Así de una forma un poco desde arriba, y para introducir el tema, ¿dónde están los principales ejes de ayuda, por decirlo así, que tenemos a mano, disponibles? Bueno, creo que hay distintos elementos. Lo primero que tenemos que reconocer es que hay una gran parte de la producción que generamos todos los años que la perdemos por ineficiencias en la logística o en la forma en la que almacenamos nuestros alimentos, y ahí hay un aspecto a atacar que nos puede ayudar. Hay otra parte que tiene que ver con la forma en la que utilizamos los ecosistemas, y ahí la nutrición de los cultivos, la utilización del agua como un recurso fundamental para la producción de moléculas orgánicas, que es en definitiva lo que cosechamos cuando cosechamos granos, es crítico en todo este proceso, y en un contexto en el cual no necesitemos expandir la frontera agrícola a zonas que hoy son reservas naturales o forestales, en donde utilicemos lo que ya está en producción para atender esta necesidad creciente. Eso es uno de los temas que con frecuencia en nuestra región, el pasar a zonas, en vez de resolver los temas desde la rentabilización o mayor productividad de las zonas agrícolas, se pasa a los bosques destruyendo con frecuencia. Y eso nos crea situaciones de marginalidad, tanto en lo productivo como en lo social, y creo que el desafío de la ciencia es ver de qué manera podemos intensificar sustentablemente las hectáreas, los acres que hoy están siendo utilizados, para evitar expandir la frontera agrícola sobre zonas de reserva de biodiversidad y del ecosistema global, ¿no? Sí, tenemos que hacer una pausa aquí, la vamos a hacer cuando volvamos. Mencionaba Federico
el agua, como un tema básico de todo lo que estamos hablando, nos vamos a ocupar sobre todo de eso en el próximo segmento. Sea con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy hablando del reto de los alimentos suficientes y sanos en el mundo con Federico Trucco, CEO de Bioceres. Y en este bloque decíamos, Federico, que nos vamos a ocupar, tú mencionabas importantísimo el tema del agua, ¿no? Del agua potable como un recurso, bueno, pues que es absolutamente irreemplazable y que por otro lado está en peligro, aunque no lo hablemos demasiado en muchas regiones, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, tenemos el agua como fuente de la vida, o sea, al final del día los seres vivos necesitamos del agua para producir nuestros alimentos, porque la combinamos, las plantas las combinan con dióxido de carbono para generar los azúcares con los que estructuramos todos nuestros alimentos, en definitiva. Entonces, el agua es crítica para los seres humanos y es crítica para la agricultura, y ahí generalmente entramos en un tema de prioridades. ¿Quién se lleva el agua? ¿Quién se lleva el agua? Exactamente. Es como priorizar, ¿no? ¿Dónde va? Si va el consumo humano a una piscina, una pileta, como lo llamen en cada sitio, o va el riego de de unas huertas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es donde empezamos a ver un diálogo intenso entre el mundo rural y el mundo urbano y cuáles son las prioridades, y creo que la agricultura, más allá de la prioridad que se fije, tiene la obligación de ser cada vez más eficiente en la utilización de este recurso. Y ahí es donde creemos que la ciencia tiene cosas para aportar, para que podamos hacer con menos agua más, y de esa manera contribuir en este debate, ¿no? Que ahí es donde hay, como dices tú muy bien, toda una revolución en los últimos tiempos, ¿no? En empresas como la vuestra, que se dedican precisamente a hacer ese tipo de de ejercicios en los que de repente un cultivo, pues por cómo se ha terminado, por decirlo así, requiere menos agua, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, lo que nosotros... No sé si científicamente he hecho alguna... No, es correcto. Lo que nosotros tratamos es de que los cultivos puedan mantener su productividad en situaciones de menor disponibilidad de agua. Y eso que parece difícil de lograr y que en algún momento la ciencia pensó que era inabordable desde el punto de vista de la biotecnología moderna, hoy nosotros podemos demostrar que no lo es. Podemos, después de 16 años, mostrar cómo podemos mejorar entre un 10 y un 20% la productividad de los cultivos en situaciones de escasez. Y eso es dramático, por ejemplo, para darte un ejemplo, José Antonio, en la última sequía que tuvimos en Argentina perdimos 15 millones de toneladas de soja, que eso son más de 2.000 millones de dólares en valor económico, y podríamos haber evitado perder un tercio de eso solamente disponiendo de una tecnología que nos permita este nivel de eficiencia que te estoy comentando. Por la vinculación entre el tema del agua y las plagas, que también es en la mayoría de las ocasiones muy inmediata, ¿no? Bueno, las plagas tienden a ser más feroces cuando hay poco para comer. Claro. Entonces, cuando hay poca agua, por lo general los cultivos son más afectados por plagas. Yo creo que tener cultivos resilientes, cultivos que puedan lograr mayores productividad con menor agua, nos permite un ecosistema más balanceado. La biotecnología ha trabajado mucho en el control de plagas en forma química, y creo que ese es el salto, la vuelta de página que debemos dar hoy para lograr métodos de control más armoniosos que utilicen a la propia biología para el control de las plagas en lugar de los productos fitosanitarios que normalmente utilizamos. Luego vamos a hablar más, pero porque tenemos que también enseguida una pausa, pero en el tema de estar manipulando de alguna forma, que siempre hay tanto, digamos que resquemor o de sensación de alerta, decir, ¿dónde estamos? Muy en general, luego entramos en detalle en ese capítulo. O sea, realmente la manipulación o el cambio genético que se hace en los alimentos es un factor de riesgo, de preocupación, o no tiene que serlo. Todo nuevo conocimiento genera temores. Creo que hoy, 20 años más tarde de los primeros materiales modificados en el agro, estamos bastante más tranquilos de lo que estábamos al comienzo, y también la ciencia hoy nos permite resolver temas más significativos para el futuro de la humanidad, y creo que
si en el próximo bloque tenemos un poco más de tiempo, podemos ir en profundidad ahí. Muchas gracias por entregarme el tiempo, porque nos tenemos que ir a una pausa. Efectivamente, al volver entramos en detalle lo que decía Federico. Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando todo el programa al reto de los alimentos suficientes y sanos en el mundo con Federico Trucco, CEO de Bioceres. Y en este bloque, cuando nos hemos ido a la pausa, Federico, estábamos un poco hablando de este tema de hasta qué punto la biotecnología, la ciencia en los últimos tiempos ha mejorado en estos temas de la manipulación de las semillas o de los cultivos. ¿Qué grado de tranquilidad o de dónde estáis ahí ahora mismo? No, bueno, creo que como te decía, hay ya 20 años de antecedentes de utilización segura de esta tecnología sin incidentes desde el punto de vista de los cultivos genéticamente modificados. Sí hay un debate en paralelo sobre la utilización de productos químicos como el glifosato, que y los insecticidas especialmente, y exactamente los insecticidas, para los cuales la primera camada de desarrollos biotecnológicos fue muy efectiva, y creo que el salto superador a ese debate es entrar en la segunda ola de oportunidades que nos da la biotecnología, que no tiene que ver con la protección de los cultivos o la utilización de productos químicos, sino con la interacción con el medio ambiente, con cultivos que sean más resilientes, que puedan mejor absorber los nutrientes, que puedan eficientizar el uso del agua, y que nutritivamente empiecen a estar modificados para favorecer nuestra salud. Si bien el sistema alimenticio o alimentario mundial es robusto desde el punto de vista de la inocuidad, creemos que con los conocimientos que se están generando podemos empezar a desarrollar materias primas que tengan connotación positiva en nuestro bienestar. Un trigo que quizás tenga menos contenido de gluten o mayor contenido de fibra, o los perfiles de ácidos grasos en la soja que favorezcan la nutrición humana y animal. Esas son algunas de las oportunidades que ofrece la biotecnología moderna a este debate de salubridad. De salud, sí, exactamente. Te iba a preguntar justo ahí, ¿en qué medida están afectando las nuevas corrientes de consumo a este tipo de actividad que busca sobre todo el hacer que los cultivos sean más ricos en lo que nos alimenta, ¿no? Bueno, si uno ve lo que está ocurriendo en estos días en el mundo de lo que se llama food tech, ¿no? De estas empresas que buscan desarrollar proteínas sustitutas, tanto el cultivo de proteínas animales in vitro como la utilización de proteínas vegetales que tengan el mismo sabor o las mismas propiedades que las proteínas cárnicas. Cuando uno analiza las tendencias de consumo atrás de esto, hay dos cosas que los consumidores por ahora no están dispuestos a ceder: es el precio y el sabor. Y cuando nos movemos un escalón por debajo de eso, los temas ambientales predominan en las poblaciones jóvenes por los temas de salubridad, que son más importantes para quienes ya nos estamos poniendo un poco viejos como yo. Pero esos dos temas son secundarios a los temas de precio y sabor en el mundo de la alimentación. ¿Estáis percibiendo en empresas como la tuya, que son tan ciencia, de temas muy aplicados, estáis percibiendo estas corrientes de consumo en lo que trabajáis en el día a día? Digo de preferencias, por ejemplo, esto de la sustitución de las proteínas animales por las vegetales, ¿o todavía es un poco temprano para ese tipo de...? No, te diría que ya en algunas cosas nosotros en algunos temas no somos expertos, pero nuestra interacción con la industria alimenticia nos dice que no es un tema de si vendrá o no vendrá, es el green tsunami que está atravesando el sector y que de alguna manera genera oportunidades, así como genera desafíos. Sí. Tenemos ya que despedirnos, pero en 30 segundos, ¿cómo debería ser, en tu opinión de experto, la agricultura del futuro? Yo creo que la agricultura del futuro debería ser una agricultura amigada con la sociedad, una agricultura resiliente en la utilización del recurso ambiental y intensa pero sustentable a la vez. Federico, pues todo un placer tenerte con nosotros, muchas gracias, espero que sea solo la primera visita de muchas más. Gracias, fue Federico Trucco, CEO de Bioceres. Muchas gracias, y gracias a ustedes por su atención.
Recuerden que si quieren estamos por más en 7 días desde aquí, desde el New York Stock Exchange, Globo Economía. Hasta la próxima semana.